Desde este momento, la voz que analiza lo ocurrido en Carinacia, capítulo 220, se sumerge con mayor profundidad en las emociones, los silencios y las intenciones ocultas de cada personaje, para que el espectador pueda comprender con claridad el peso de cada decisión y la tensión que se va acumulando como una tormenta a punto de estallar. Vanessa y Omar se encuentran atrapados en una discusión que no es solo verbal, sino también emocional, una confrontación cargada de viejos resentimientos y temores que ninguno de los dos se atreve a nombrar en voz alta. El motivo es Papi Walker, un hombre cuya sombra parece extenderse sobre todos, incluso cuando no está presente, un hombre que ahora pretende que sea Vanessa quien convenza a Jessica, a quien todos llaman Jessie, para que sea ella la que dé el primer paso hacia lo Emilio. Vanessa siente un nudo en el estómago al pensar en ello. Conoce demasiado bien a Papi Walker, conoce su frialdad calculadora, su capacidad para manipular los sentimientos ajenos como piezas de un tablero. Omar, por su parte, escucha con escepticismo la teoría de que Papi Walker haya cambiado, de que ahora sus intenciones no sean únicamente lastimar. Sin embargo, Vanessa insiste en que las cosas ya no son como antes, que si el objetivo hubiera sido solo herir, todo habría ocurrido en Perú, lejos de miradas indiscretas. Ahora, en cambio, Papi Walker sabe que lo Emilio no ve a Jessie como una simple pieza, sino como una mujer que despierta en él emociones profundas, quizá peligrosamente sinceras. Pero la duda se instala como un veneno lento. ¿Puede realmente Jessica, la misma Jessie que siempre ha visto a Papi Walker como su jefe, como el padre de Bastián, como una figura de autoridad a la que respeta y a la que incluso ha llegado a tomar cariño por su aparente buen comportamiento, mirarlo algún día como un hombre? Vanessa se hace esa pregunta en silencio, aunque en el fondo cree que no, que para Jessie esa frontera es infranqueable. Jessie no es como ella, no tiene esa ambición de aferrarse a un apellido poderoso, no es capaz de utilizar el afecto como moneda de cambio para entrar en una familia de renombre, como Vanessa lo hizo en su momento con Clemente, arrastrada por su propio miedo a la soledad y su deseo de pertenecer. La posibilidad de que Papi Walker se sienta rechazado la llena de inquietud. Conoce su orgullo, su incapacidad para aceptar un no. Sabe que, si Jessie no corresponde a sus expectativas y él intenta forzar la situación, todo podría regresar a ese oscuro inicio en el que el poder y el control se imponían sobre la voluntad ajena. Y entonces Jessie estaría en peligro, un peligro real, no solo emocional, sino físico y psicológico. Omar lo percibe también, y por eso, aunque aún guarda en su mirada un rastro de ternura hacia Vanessa, un brillo que delata que sus sentimientos por ella no se han extinguido, intenta aconsejarla. Le pide que, por una vez, piense en alguien más, que sea una buena persona y que advierta a Jessie, que la ayude a poner distancia antes de que sea demasiado tarde. Pero Vanessa lucha consigo misma. Su egoísmo, forjado por años de sobrevivir a base de manipular y protegerse, le susurra que lo mejor es que otros paguen el precio, no ella. Sabe que Papi Walker no olvida, que tarde o temprano cobra cada afrenta, y teme ser ella quien quede en su mira si se interpone. Omar, con voz cargada de preocupación, intenta tranquilizarla, le repite que nada le pasará, que ella conoce demasiados secretos de Papi Walker como para que él se atreva a tocarla. Sin embargo, esas palabras no logran borrar la sensación de amenaza que flota en el ambiente. En medio de esa tensión, un mensaje anónimo irrumpe como un golpe seco. Un texto breve, inquietante, que sugiere que alguien sabe más de lo que debería, que observa desde las sombras, como en esas historias donde el pasado vuelve para cobrar factura. El corazón de Omar se acelera al leerlo. Todo apunta a una sola figura, el comisario, un hombre que ha seguido cada paso, que ha atado cabos en silencio y que ahora podría estar dispuesto a mover sus propias piezas. El misterio se espesa, la desconfianza crece, y cada personaje queda atrapado en sus contradicciones. Vanessa, dividida entre su instinto de supervivencia y la culpa; Omar, entre su amor no resuelto por Vanessa y su deseo de proteger a Jessie; Papi Walker, entre su aparente cambio y la oscuridad que aún habita en él; lo Emilio, inconsciente quizá de la tormenta emocional que su nombre provoca; y Jessica, Jessie, inocente en apariencia, pero en el centro de una red de tensiones que amenaza con arrastrarla a un destino que no ha elegido. Todo avanza hacia un punto de quiebre donde las miradas, los silencios y las decisiones marcarán para siempre el rumbo de sus vidas. En otra escena cargada de tensión, el comisario, con el rostro endurecido por la decepción y una furia contenida que le quema el pecho, decide enfrentar directamente a su amigo, a quien todos conocen como Cabecita de Algodón. El comisario no quiere rumores, no quiere versiones a medias, no quiere excusas disfrazadas de lealtad. Necesita escuchar de la boca de Cabecita de Algodón,
de ese amigo al que considera casi un hermano, un pan de toda la vida, un colega de batallas y noches interminables, la verdad sobre quién intervino para que lo sacaran de su puesto, para que lo apartaran del trabajo que siempre fue el centro de su identidad y su orgullo. El comisario siente que le arrancaron una parte de sí mismo cuando lo alejaron de su cargo, y ahora necesita saber si esa herida lleva el nombre de alguien en quien confiaba ciegamente. Cabecita de algodón, con la mirada baja y los hombros tensos, sabe que ya no puede seguir ocultándolo. El silencio se vuelve insoportable, y finalmente admite que fue él, que fue su decisión mover los hilos, hablar con quien tenía que hablar, usar influencias y contactos para lograr que el comisario quedara fuera. Pero no lo hizo por traición ni por ambición personal. Lo hizo, según sus propias palabras, para darle una oportunidad real de estar con Diana, para que pudiera vivir esa relación sin el peso del uniforme, sin los conflictos éticos, sin los peligros constantes que siempre los rodearon. Cabecita de algodón está convencido de que actuó por amor fraternal, aunque en el fondo sabe que también hubo miedo de que el trabajo terminara destruyendo al comisario o alejándolo definitivamente de Diana. El comisario, al escuchar esto, explota. Necesita mostrar su enojo, necesita que Cabecita de algodón entienda que lo que más valoraba era su carrera, que no estaba buscando ser salvado, que no pidió que nadie decidiera por él. Su voz se eleva, las palabras salen cargadas de reproche, y cada frase es como un golpe directo al pecho de su amigo. Cabecita de algodón intenta defenderse, explicar que todo lo hizo pensando en su felicidad, que Diana merecía un hombre libre de sombras, que él solo quiso abrirle un camino. Pero la discusión tiene un trasfondo extraño, inquietante, porque mientras el comisario descarga su rabia, Omar, en otro lugar, está intentando comunicarse con la persona que le envió ese mensaje anónimo que lo dejó helado, ese mensaje que parecía decirle que alguien conoce su pasado, sus errores, sus pecados. Omar marca, escribe, insiste, y al escuchar los gritos del comisario a lo lejos, se da cuenta de que no puede ser él quien lo esté extorsionando. La lógica no cuadra, el tiempo no coincide, y la sospecha se desplaza hacia otra dirección. La duda se abre paso, ¿será Diana quien esté manipulando la situación, tratando de provocar una confesión, de hacer que Omar diga algo que la comprometa o que confirme sus temores? Esa posibilidad flota en el ambiente como una sombra, pero algo no encaja del todo. Ni el comisario ni Diana parecen el tipo de personas que buscarían dinero a cambio de silencio. No los mueve la codicia, no son de los que piden lucas para guardar secretos. Entonces la conclusión se impone con una claridad inquietante, debe existir una tercera persona, alguien que sabe exactamente lo que pasó y que no tiene escrúpulos en usar esa información para sacar provecho. La mente vuelve una y otra vez hacia el entorno oscuro de Papi Walker. Aparece la figura de ese sujeto alto, delgado, de mirada torcida, uno de los hombres más violentos y desalmados que rodean a Papi Walker, ese que no duda en ensuciarse las manos y que vive de la intimidación, de la amenaza y del miedo ajeno. Todo apunta a que fue él quien, al verse envuelto en las movidas sucias, le contó a un cómplice, y ahora ese cómplice intenta extorsionar a Omar. Es gente acostumbrada a obtener dinero fácil, a vivir de la desgracia ajena, a negociar con secretos como si fueran mercancía. El descaro llega al punto de exigir una suma concreta, 85.000 pesos chilenos, como si la conciencia de Omar tuviera un precio fijo. Omar, herido en su orgullo y en su tranquilidad, no está dispuesto a dejarse someter. Su instinto de supervivencia y su experiencia le dicen que debe encontrar al extorsionador antes de que la situación se salga de control. Por eso, mientras Gabrielito, el comisario, aún intenta seguir encarando a Cabecita de algodón, este último trata de calmarlo prometiéndole que le dará buenos casos, que le abrirá puertas, que hará todo lo posible para que olvide el asunto de Diana y pueda ser feliz con ella, aunque en el fondo sabe que esa herida no se cerrará tan fácil. En medio de la tensión, suena el teléfono sobre el escritorio de Cabecita de algodón. El sonido corta el aire como un cuchillo. Él se apresura a inventar una excusa, un cuento improvisado, consciente de que el comisario intuye que algo no cuadra, pero también consciente de que debe seguir fingiendo para no levantar sospechas. Finalmente, el comisario, Gabrielito, se retira, todavía con el enojo latiéndole en las sienes, y es entonces cuando Cabecita de algodón recibe la llamada de Omar. La voz de Omar suena firme, decidida. Le pide ayuda, le encarga que use todos sus contactos, todas sus habilidades, para averiguar quién es la persona que intenta sacarle dinero, quién se esconde detrás de esa amenaza velada. Porque cuando el peligro los toca a ellos, cuando el pasado vuelve a golpear la puerta, actúan de inmediato, sin titubeos. Y mientras todo esto ocurre, en otro escenario, Papi Walker se encuentra con Joaquín.
Ambos conversan sobre las movidas recientes, sobre cómo Papi Walker logró descubrir lo que ocurre en Carinacia, sobre las piezas que ha ido colocando con paciencia y frialdad. Papi Walker, con esa mezcla de control y ambición que lo define, expresa su intención de llevarse a Samu a vivir con él, de integrarlo a su mundo, de tenerlo cerca. Joaquín, sin embargo, intenta mostrarse como la voz de la prudencia, como si de pronto le importara el bienestar del niño. Dice que no es un buen momento, que Samu pertenece a una familia frágil, que hay enfermedades, tensiones, emociones al límite, y que una aparición repentina de Papi Walker podría provocar una crisis, una reacción tan fuerte que incluso podría poner en riesgo su vida. Pero detrás de esas palabras se percibe la hipocresía, porque Joaquín sabe que, al final, Samu es sangre de Papi Walker, y que tarde o temprano ese vínculo pesará más que cualquier precaución. Todo queda suspendido en un equilibrio inestable, donde cada decisión, cada secreto y cada ambición amenaza con desatar consecuencias irreversibles para todos los involucrados. Samu se encuentra siguiendo una dieta especial, bajo un cuidado médico estricto, rodeado de atenciones constantes que buscan proteger su frágil estado de salud y darle la oportunidad de recuperarse sin sobresaltos. Cada comida medida, cada medicamento, cada revisión es un recordatorio de que su cuerpo aún es vulnerable, de que cualquier sobresalto emocional podría afectarlo gravemente. Todo esto ocurre, en el fondo, como parte de una estrategia silenciosa para que Ignacia comprenda que no puede seguir rodeándose de personas tan oscuras, tan dañinas, tan capaces de arrastrar a todos a un abismo de dolor. El ambiente está cargado de preocupación, de miedo contenido, de la sensación de que cualquier paso en falso podría ser irreversible. Joaquín, sin embargo, es el centro de una rabia que no logra disimular. Él sabe perfectamente el daño que está causando con cada decisión impulsiva, con cada palabra dicha desde el enojo y la frustración. Actúa llevado por la ira, por ese golpe de orgullo herido que lo empuja a atacar primero y pensar después. Ahora, cuando la tormenta empieza a mostrar sus consecuencias, cuando Samu está delicado y la familia vive en una tensión permanente, Joaquín comienza a preguntarse si realmente fue buena idea haberle dado a Papi Walker toda la información, todo el material necesario para que ese hombre, frío y calculador, descubriera lo que está pasando y comenzara a mover sus piezas. Joaquín se debate entre el remordimiento y el miedo, consciente de que él mismo encendió la mecha que ahora amenaza con explotar. Lu Emilio, por su parte, es quien debe encargarse de contener el conflicto que se avecina, de enfrentar las maniobras de Papi Walker y de proteger a quienes ama. Mientras tanto, Joaquín tiene la responsabilidad de mantener tranquila a Ignacia, a la Nacha, que vive atrapada entre el amor, la culpa y el temor por la salud de Samu. Joaquín intenta hablar con ella, calmarla, explicarle que todo estará bien, pero no puede continuar porque la presencia de Clemente irrumpe en la escena como un vendaval. Clemente llega, como siempre, con exigencias claras, con la necesidad de enfrentar a su padre, Papi Walker, sin rodeos ni medias tintas. Papi Walker, ese hombre acostumbrado a imponer su voluntad, ya tiene preparado su discurso, una mezcla de justificaciones y palabras calculadas. Se presenta como el padre responsable que solo busca el bienestar de su hijo menor, que actúa por deber y no por maldad. Habla de protección, de familia, de sacrificio, como si cada una de sus decisiones no estuviera teñida por el control y el prejuicio. Pero Clemente no es ingenuo. Clemente conoce demasiado bien a su padre. Sabe que Papi Walker es homofóbico, que su rechazo hacia la relación de Ignacia, la Nachita, con la persona de la que se ha enamorado no nace del amor paternal, sino del odio, del miedo a lo diferente, de la incapacidad de aceptar que su hija pueda ser feliz con quien realmente ama. Por eso Clemente se enfrenta a él con firmeza. Le deja claro que no permitirá que arruine la vida de Ignacia solo por sus propios prejuicios. Papi Walker, al verse cuestionado, recurre a su vieja estrategia, traer a la memoria todo el daño que, según él, los guerreros le han hecho a su familia, remover heridas pasadas, exagerar agravios, manipular los recuerdos para intentar poner a Clemente de su lado, para que vea a Lu Emilio y a los suyos como enemigos y no como víctimas de su intolerancia. Busca despertar en su hijo mayor un sentimiento de lealtad ciega, de protección familiar, aunque para ello tenga que distorsionar la verdad. Sin embargo, Clemente va más allá. Le advierte que si todo esto llega a un juicio, si las decisiones de Papi Walker son llevadas ante un tribunal, él no dudará en testificar. Y no lo hará a favor de su padre, sino a favor de los guerreros. Clemente está dispuesto a contar cada abuso, cada manipulación, cada intento de control, y a explicar con claridad el verdadero motivo por el cual Papi Walker quiere llevarse a Samu, disfrazándolo de responsabilidad cuando en realidad es una forma de castigo y de poder.
Esa posibilidad sería devastadora para Lu Emilio, porque lo colocaría en el centro de un conflicto legal y emocional aún más grande. La pregunta queda suspendida en el aire, pesada como una amenaza: si Papi Walker ya logró apartar a Bastián, ¿qué será capaz de hacer para deshacerse también de Clemente, el hijo que ahora se le enfrenta sin miedo? La escena se traslada entonces a la casa de los guerreros, donde el ambiente está igual de cargado, pero de otra manera. Gloria está profundamente indignada por todo lo que se ha descubierto, por los riesgos que corren las chicas, por el peligro real de que Samu termine viviendo bajo el techo de Lu Emilio en medio de tantas tensiones. A Gloria le cuesta aceptar que su sobrino pueda verse envuelto en una situación tan oscura, tan llena de amenazas veladas y de decisiones que parecen tomadas desde la obsesión y no desde el amor. Gloria no puede contener su enojo y estalla en una reprimenda dura, directa, de esas que nacen del miedo y del amor mezclados. Le recuerda a Ignacia que muchas veces le advirtió que debía mantener distancia, que no era seguro verse, que no debía acercarse a un entorno tan peligroso, que se estaba metiendo, como ella misma dice, en la boca del lobo. Cada palabra de Gloria es un golpe de realidad, una descarga de angustia acumulada por noches sin dormir, por el temor constante de que algo terrible ocurra. En medio de ese torbellino emocional, Ignacia permanece junto a Karina. Coloca sus manos sobre los hombros de Karina, intentando darle fuerza, sostenerla, hacerle sentir que no está sola mientras su madre recibe toda la descarga de Gloria. Ignacia también está destrozada por dentro. Se siente culpable, asustada, vulnerable. Sabe que su amor ha desatado una cadena de conflictos que ahora amenazan con llevarse por delante a personas inocentes, especialmente a Samu. Sus ojos reflejan tristeza, pero también determinación, la convicción de que ya no quiere seguir escondiéndose. Gloria, entre lágrimas contenidas y palabras cargadas de verdad, pronuncia algo que resuena con fuerza en el corazón de todas. Dice que ya pasó el tiempo de vivir en secreto, de tomarse de la mano debajo de la mesa, de amar a escondidas como si el amor fuera un delito. Para Gloria, para Ignacia, para Karina, ha llegado el momento de enfrentar al mundo, de defender ese sentimiento sin miedo, aunque el precio sea alto, aunque Papi Walker, Joaquín, Lu Emilio, Clemente y todos los que orbitan en este conflicto tengan que redefinir sus lealtades, sus miedos y sus propias sombras. La tensión se queda flotando, espesa, anunciando que las próximas decisiones no solo pondrán a prueba los vínculos familiares, sino también la capacidad de cada uno para elegir entre el odio heredado y el amor que exige ser vivido con verdad. Los tiempos han cambiado y esa verdad pesa con fuerza en el corazón de Ignacia, de Karina y de todas las mujeres que hoy se niegan a seguir viviendo su amor en las sombras. Ellas sienten que tienen el derecho absoluto de estar juntas, de caminar tomadas de la mano bajo el sol, de mirarse sin miedo, de respirar libertad, sin que Papi Walker aparezca a cada momento lanzando amenazas, insinuaciones y advertencias que buscan obligarlas a marcar una distancia que no nace del desamor, sino del terror que él impone. Cada palabra de Papi Walker es como una piedra que intenta levantar muros entre ellas, como un recordatorio constante de que su poder aún pretende controlar sus vidas. En medio de ese ambiente cargado, Diana llega con una noticia que sacude a todos. Diana les cuenta que existe la posibilidad de que al día siguiente su padre, Papi Walker, firme los documentos necesarios para avanzar en el proceso que le permitiría llevarse a Samuel, el pequeño Samu. Sin embargo, también queda claro que si el caso llega a juicio, Papi Walker no podrá simplemente tomar al niño y llevárselo. Tendrá que esperar a que el proceso legal concluya, a que una jueza evalúe cada prueba, cada testimonio, cada sombra del pasado, y solo entonces podría obtener un fallo a su favor para quedarse con Samuel. Hasta que eso ocurra, la Casa de los Guerreros sigue siendo oficialmente el hogar de Samuel, el único lugar donde él se siente protegido, querido, parte de una familia real. La gran pregunta que flota en el aire es cuántos años tiene realmente Samuel, porque ya no es un bebé al que puedan manipular con facilidad. Samuel entiende, escucha, siente. Samuel ya percibe que algo grave está pasando y merece saber la verdad. Merece que le expliquen por qué su padre biológico, Papi Walker, quiere arrancarlo de la vida que conoce, de los brazos de quienes lo han cuidado con amor, de Ignacia, de Karina, de todos los guerreros que para él son su mundo. Mientras tanto, Papi Walker continúa alimentando el conflicto. No pierde oportunidad de hablar mal de los guerreros frente a Clemente, de describirlos como una amenaza, como una familia indigna, como personas que no merecen tener a Samuel cerca. Pero Clemente, cansado de las manipulaciones, le responde con una verdad que duele. Clemente le dice que aunque Papi Walker se lleve a Samuel, ese niño crecerá sin el calor de una familia verdadera, porque Papi Walker,
por más que quiera mostrarse como un padre ejemplar, nunca supo dar amor. Nunca supo construir hogar. Clemente recuerda que quien realmente crió a los hijos, quien los llenó de afecto, de valores, de humanidad, fue Bernardita. Fue Bernardita la que estuvo en las noches de fiebre, en los miedos, en las caídas, en las lágrimas. Si la crianza hubiera dependido solo de Papi Walker, todos ellos habrían crecido duros, fríos, autoritarios, convertidos en reflejos de su soberbia. Lu Emilio, al escuchar cómo Clemente se enfrenta a su padre, no puede evitar sentir una mezcla de dolor y rabia. Para Papi Walker, Clemente siempre será el hijo ingrato, el que no reconoce su autoridad, el que cuestiona su poder. Y aún así, Papi Walker se muestra desafiante. Le dice a Clemente que vaya al tribunal, que declare lo que quiera, que cuente su versión, porque él confía en su dinero, en sus contactos, en su experiencia, en su capacidad de mover influencias y torcer situaciones a su favor. Papi Walker se siente intocable, protegido por su red de poder, convencido de que la justicia terminará inclinándose hacia él. Consciente de que Clemente puede convertirse en un obstáculo peligroso, Papi Walker comienza a buscar formas de distraerlo, de alejarlo del conflicto central. Por eso retoma contacto con Peppa, sabiendo que ella puede ocupar la mente de Clemente, envolverlo en otros asuntos, mantenerlo lejos de las decisiones que podrían perjudicarlo. Todo forma parte de una estrategia fría, calculada, donde cada persona es una pieza más. Pero el centro de todo sigue siendo Samuel. A Samuel tienen que decirle la verdad. No pueden seguir ocultándole lo que ocurre. Y cuando finalmente hablan con él, el niño, ya lo suficientemente grande para entender, rompe en llanto y confiesa que no quiere irse a vivir con Papi Walker. Samuel quiere quedarse con los guerreros, con Ignacia, con Karina, con las personas que le han dado estabilidad y cariño. En su desesperación, Samuel se acerca a Ignacia y le pide algo que nace desde lo más profundo de su miedo, le pide que le jure que intentará hablar con su padre, que hará todo lo posible para evitar que los separen de ellos. Ignacia lo mira con los ojos llenos de lágrimas. Sabe que Samuel es su medio hermano. Sabe que la sangre los une, pero sobre todo los une el afecto, la protección, la necesidad de cuidarse. Ignacia le promete que hará todo lo que esté a su alcance para que Lu Emilio y Papi Walker no se salgan con la suya, para que no conviertan su vida en un campo de batalla. Le habla con palabras suaves, le asegura que no está solo, que lucharán por él, que su voz también importa y que la jueza deberá escucharlo. La tensión, sin embargo, no desaparece. Todos saben que Papi Walker es peligroso, que sus movimientos nunca son inocentes, que cada paso esconde una intención mayor. Mientras tanto, Omar le cuenta a Leo todo lo que está ocurriendo con Jessica, con Jessie, con las presiones, con el peligro que representa la cercanía de Lu Emilio y las maniobras de Papi Walker. Leo escucha con atención, preocupada por su amiga, y está decidida a hacer algo para protegerla. Para Leo, Omar sigue siendo una buena persona, a pesar de que él mismo se critique y se culpe por sus errores. Ella confía en su corazón, en su sentido de justicia. Ambos coinciden en que quizá la mejor salida para Jessie sea conseguirle un buen trabajo lejos de ese entorno, una oportunidad que le permita marcharse por voluntad propia, sin provocar enfrentamientos directos con Lu Emilio que podrían volverse peligrosos para todos. Por otro lado, el comisario habla con Diana sobre lo ocurrido en la oficina de Cabecita de Algodón. Le explica la discusión, la tensión, las sospechas, la necesidad urgente de encontrar a alguien que pueda ayudarlos, porque él ya está fuera de la investigación y Diana, por su posición, tampoco puede moverse libremente. Necesitan a una tercera persona, alguien que no esté bajo vigilancia, alguien que pueda indagar sin levantar sospechas. Diana, con voz baja pero firme, le confiesa que le dijo ciertas cosas a Clemente, impulsada por un comentario de la fiscal, quien insinuó que ellos podrían ser pareja. Diana sintió la necesidad de aclarar, de hablar, de dejar en claro sus sentimientos, porque para ella Clemente es alguien en quien confía plenamente, alguien que jamás la traicionaría. Pero al mismo tiempo, percibe en la mirada del comisario una inquietud distinta. El comisario no pregunta por simple curiosidad. Quiere saber si Diana y Clemente siguen siendo pareja o no, porque sus propios sentimientos por Diana comienzan a desbordarse. Ya no puede esconder que le importa, que le duele imaginarla con otro, que su interés va mucho más allá de la ayuda profesional que en un principio se propuso darle. Si realmente no sintiera nada, esa respuesta no le afectaría. Pero la espera, la duda, el silencio, lo delatan. Así,
entre promesas, amenazas, miedos y amores que luchan por salir a la luz, el capítulo se cierra dejando a cada personaje atrapado en sus propias contradicciones, sabiendo que el día siguiente puede marcar un antes y un después en la vida de Samuel, de Ignacia, de Karina, de Clemente, de Diana, de Omar, de Leo y, por supuesto, en los planes oscuros de Papi Walker, que nunca deja de mover los hilos desde las sombras.